Tengan buen día. El día de hoy vamos a grabar un video para realizar la programación de dos sistemas. El número 1 es un control de un brazo robótico y el número 2 es el control de temperatura de un proceso químico. Nos vamos a encontrar diferentes incisos, los cuales debemos ir completando a través del programa de Visual Studio. En mi caso, utilicé el Visual Studio del 2019 y el lenguaje a utilizar es el Visual Basic. Aquí vamos a iniciar viendo la interfaz, que es esta. Yo ya la tengo creada aquí en el Visual Basic. He creado una presentación con la cual podemos ir paso a paso para ver cuál es el procedimiento para realizar estos dos programas. Lo primero pues es buscar en nuestra computadora el Visual Studio. Luego le damos clic y nos va a cargar esta página. Aquí, como podemos ver, en esta ventana lo que le debemos dar clic es en crear un proyecto. Luego nos va a abrir esta y aquí debemos seleccionar en el lado derecho la que diga aplicación de Windows Forms y que tenga las iniciales de Visual Studio. Cuando la hayamos seleccionado, le damos clic en siguiente. Luego nos despliega esta ventana en la cual nosotros debemos cambiar el nombre de nuestro proyecto y le vamos a dar clic en crear. Luego nos va a cargar la pantalla inicial del Visual Studio, que es esta. Aquí está nuestro formulario, que por default es el número 1. Aquí tenemos los controles comunes y aquí las propiedades de cada uno de los controles que nosotros vamos a utilizar. Lo primero que vamos a utilizar nosotros es un label. Este control se encuentra aquí al lado izquierdo. Tiene una A, el icono de una A. Lo arrastramos y colocando un clic izquierdo sobre él, podemos cambiarle el nombre. Le damos clic sobre el label, luego aquí nos carga todas las propiedades y donde dice texto, ahí vamos a modificarlo y le vamos a colocar controles. De esta forma iniciamos nosotros con nuestra interfaz, que es esta que estamos viendo acá, que vamos a hacer posteriormente. Vamos a crear los 4 botones de selección. Para eso utilizaremos los radio button del Visual Studio. Radio button número 1, número 2, número 3 y número 4. Debemos asignarles una dirección a cada uno de los 4 botones. Para el número 1, yo elegí el nombre izquierda. Para el número 2, derecha. Para el número 3, arriba. Y para el número 4, abajo. ¿Cómo cambiamos el nombre? Si nos ubicamos sobre el radio button, aquí nos cargan las propiedades. Luego ubicamos la que diga texto y ahí vamos a modificar. El radio button también tiene una llamada nombre, pero esa no la vamos a tocar porque si modificamos esta, entonces en el código de nuestro programa vamos a tener que llamar a este botón de la forma que le colocamos aquí. Por eso yo solo modifiqué el texto, que es el que nosotros vamos a ver en la interfaz cuando estemos interactuando con el programa. Pues una vez entonces hemos cambiado el nombre de los controles, lo que vamos a agregar es un botón. Este botón va a ser el que ejecutará las órdenes de movimiento de nuestro brazo robótico. De igual manera, lo seleccionamos con un clic izquierdo, nos vamos a las propiedades y luego aquí le cambiamos el nombre y le colocamos ejecutar. Posterior a eso, entonces, ya tenemos la interfaz de nuestro primer programa. Revisamos entonces los incisos. El inciso número 2 dice que al presionar el botón ejecutar con la selección derecha, se deberá mostrar un mensaje tipo exclamación con el mensaje moviendo a la derecha. ¿Cómo vamos a hacer esto? Imaginémonos que tenemos nuestra forma. Para ingresar al código del botón, nosotros nos ubicamos sobre él y damos doble clic. Cuando damos doble clic, nos redirige
hacia el código de ese botón. En este caso tiene todas estas líneas de comando porque yo ya estuve utilizándolo. Sin embargo, inicialmente no aparecía ninguna línea, solo tenía la subrutina y la finalización de la subrutina. Como lo que nos están pidiendo es que ejecutemos el movimiento a la derecha, entonces lo que en este caso hice fue que utilicé el condicional if. ¿De qué manera? Si yo selecciono el botón número 2, que es al que le llamé derecha, entonces que me despliegue una caja de mensaje con la cadena de texto moviendo a la derecha. Luego, con el message box style, yo he modificado el tipo de caja de mensaje y le he colocado exclamación. Entonces, podemos nosotros utilizar aquí en este caso la simulación, seleccionamos derecha, le damos a ejecutar y aparece exclamación, moviendo a la derecha. Ahí tenemos nuestro primer inciso. Luego nos pide que al presionar el botón ejecutar con la selección izquierda, deberá mostrar un mensaje de tipo exclamación con el mensaje moviendo a la izquierda. Bueno, pues este es exactamente parecido al que acabamos de hacer. Entonces, como ven, siempre asociado al mismo botón, aquí abajo, colocamos radio botón número 1, que es el que seleccionamos, y luego que genere una caja de texto que diga moviendo a la izquierda. Entonces, el radio botón lo utilicé para la derecha y el botón 1 para la izquierda. Entonces, vamos a hacer una prueba. Selecciono izquierda, le doy ejecutar, moviendo a la izquierda. Este botón es el que ejecuta todo el código del programa. Y los radio botón pues nos ayudan a seleccionar cuál es el movimiento que haríamos en nuestro brazo robótico, según la simulación. Pasamos al inciso número 4. Dice que al presionar el botón ejecutar con la selección arriba, se deberá mostrar un mensaje tipo información con un conteo ascendente del 0 al 10 y que sea una caja de mensaje por cada número. Nos venimos al código y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Siempre, como estábamos ejecutando a través del mismo botón en la interfaz, vemos que aquí están los movimientos de la derecha y la izquierda y aquí, utilizando un condicional if y un ciclo for, he podido desarrollar esta selección de arriba. ¿De qué manera? Con el condicional if asociado al radio botón número 3 al que yo le coloqué arriba y luego de dimensionar la i como un entero y el arreglo de 11 pasos como entero. ¿Por qué 11? Porque nuestro conteo va de 0 a 10 y como el 0 va incluido serían 11. Entonces luego caemos al ciclo for. Para ir de 0 a 10 nosotros le pedimos que el arreglo haga un ajuste de un i más 1, que sería un aumento de 1 para una posición, por ejemplo, del brazo robótico hacia arriba. Luego, le pedimos que haga una caja de mensaje para que nos indique que se ha realizado un movimiento hacia arriba y le agregamos un más y punto toString para que nos indique cuál fue el número de movimiento que realizó hacia arriba. Y un messagebox style con el estilo de información. Luego nos venimos aquí a la simulación, le damos arriba y ejecutamos. Movimiento arriba, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí finaliza la simulación. De esta manera hemos completado el inciso número 4. Ahora vamos con el inciso número 5. Dice, al presionar el botón ejecutar con la selección abajo, se deberá mostrar un mensaje de tipo información con un conteo descendente del 10 al 0 y una caja de mensaje por cada número.
¿Cómo haríamos en este caso? Pues siempre asociado al botón ejecutar, pues como ven, aquí está el movimiento a la derecha, el movimiento a la izquierda, aquí está el movimiento hacia arriba que acabamos de hacer y aquí está el movimiento hacia abajo. También utilizando un condicional if y un ciclo for. En el condicional if, dimensionamos siempre la variable i y la variable arreglo, siempre de 11 pasos, y el radio botón número 4, que es a quien llamé abajo. Luego caemos al ciclo for y va a ir también de 0 a 10 para hacer los 11 movimientos. Sin embargo, en la fórmula del arreglo es donde está la diferencia con respecto al anterior. Aquí era i más 1 y aquí es 10 menos i. De esta forma vamos a generar la instrucción de que sea descendente. Asociado entonces una caja de mensaje con una cadena que diga movimiento abajo. Más, aquí teníamos el i.toString porque iba en orden ascendente. Pero como en este caso venimos de 10 a 0, necesitamos que la cadena lleve el valor del arreglo asociado a la cadena. Muy importante que no se nos olvide el toString. Luego para el message box style, de igual manera, .information y de esta forma, entonces nosotros ya vamos a generar el cuadro del mensaje. Pues finalizamos el ciclo for con un next y finalizamos el condicional if. Vamos a hacer una prueba, seleccionamos abajo y le damos a ejecutar. Inicia en 10 y viene en forma descendente hasta llegar a 0. De esta manera, entonces, hemos completado los 5, hasta el inciso 5, que van relacionados al programa número 1 de control de brazo robótico. Aquí voy a hacer un apartado especial para un tip. Cuando nosotros vamos a correr el programa, debemos en el formulario principal colocar que los radio buttons no tengan el cheque, porque si no puede aparecernos ya seleccionado uno desde el arranque del programa. Cuando nosotros tenemos el diseño, entonces eso lo hacemos desde aquí, desde nuestra interfaz, damos doble clic sobre el form 1 y nos carga exactamente esta parte, que es la principal de todo el formulario. Aquí es donde entonces llamo al cheque de todos los radio buttons y les coloco que es falso. De esta manera, entonces, cuando yo inicie la simulación, no está seleccionado ninguno desde el principio. Entonces, por eso es importante aquí colocarle falso. Luego vamos al segundo programa. El segundo programa está asociado al control de temperatura de un proceso químico. ¿Qué es lo primero que nos piden? Que al presionar el botón ejecutar con la selección abajo, se deberá mostrar un mensaje tipo información con un conteo descendente, inciso 6. Se deberá mostrar la lectura 48.9 en el text box al comenzar la ejecución del programa. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primero, llamamos a un text box que está aquí en los controles comunes y lo arrastramos hacia nuestra interfaz. Luego, ¿qué hacemos? Llamamos dos labels. Uno va a ser al que llamaremos control de temperatura y otro al que llamaremos temperatura actual. Ambos nombres de los labels se cambian seleccionando con clic izquierdo uno y luego aquí en las propiedades donde dice texto, ahí es donde las vamos a cambiar. Luego de eso creamos dos botones. Uno va a ser para aumentar y el otro va a ser para disminuir la temperatura. Con respecto al inciso, lo que nos dice es que se deberá mostrar una lectura de 48.9 al comenzar la ejecución del programa. Como esta es un requisito que debe ir de entrada, entonces nuevamente nos venimos al formulario principal, le damos doble clic y agregamos el text box 1, que es como se llama por defecto,
.text va a ser igual a 48.9. De esta forma, como vimos al correr el programa de entrada, carga que está en 48.9, que esa es la temperatura requisito para nosotros. Entonces, cuando ya lo agregamos, pasamos al siguiente, que es que al presionar el botón aumentar, deberá incrementar la temperatura en 1 unidad. ¿Cómo lo logramos? Dentro de nuestro programa, le damos doble clic al botón aumentar y nos va a cargar esta sección que está asociada a ese botón. Entonces, ahí ingresaría estas líneas de código. ¿Qué es lo que nos indica? Primero, dimensionamos nuestra temperatura como un double. ¿Por qué double? Porque la temperatura va a tener un punto decimal. Luego, le decimos a temperatura que va a ser igual al textbox.text en 48.9 más 1. Y luego que el textbox va a ser igual a la temperatura .toString. ¿Por qué toStrings? Porque vamos a crear una cadena con estos valores. Y luego una condicional if. ¿De dónde sale esta? Del requisito que nos están pidiendo en el número 9. Dice que si la temperatura supera un umbral de 60, se deberá desplegar un message box crítico, indicando que la temperatura es muy alta. Entonces de ahí viene que sí, este condicional sí, que si la temperatura es mayor que 60, entonces que me despliegue una caja de mensaje diciendo que la temperatura está elevada. Y para cambiarle el estilo a crítico, pues coma, mensaje box style punto critical. De esta forma desplegará un mensaje de temperatura crítica. Vamos a hacer una prueba rápida y empezamos a aumentar. Ahorita pasamos de 60 y ya nos dice que la temperatura es elevada. Regresamos a la posición inicial y vamos a seguir al inciso número 8. Aquí nos dice que al presionar el botón disminuir, se deberá decrementar la temperatura en 1 unidad y asociado al 8 va el 10 que dice que la temperatura es menor a un umbral de 35 y se deberá desplegar una caja de mensaje crítico indicando que la temperatura es muy baja. Entonces, para el aumentar creamos este cuadro, estas líneas de código. Entonces, de igual manera tenemos nosotros nuestro diseño, damos doble clic en disminuir y nos redirige a esta sección que está asociada como subrutina al botón de disminuir. ¿Cuál es la línea de código que vamos a utilizar? Esta. Al igual que en la de arriba, lo que nosotros queremos es aumentar más 1. En la de disminuir, cambia a que es menos 1. Siempre temperatura .toString para generar la cadena y la condición de la temperatura baja, vamos a utilizar un condicional if. Si la temperatura es menor de 35, entonces despliega una caja de mensaje con la cadena de texto que la temperatura es muy baja. Luego, le cambiamos el estilo a la caja del mensaje y le colocamos crítico. De esta manera completamos los incisos del 8 al 10. Hacemos una prueba rápida. Disminuimos y al llegar abajo de 35 nos indica temperatura muy baja. De esta forma completamos los 10 incisos hasta el inciso 10, que es lo que nos piden para crear los programas del control de un brazo robótico y el control de temperatura de un proceso químico. He agregado una condición más para las temperaturas. También le he agregado la inversa, que sería para el caso del aumento de que si la temperatura es menor de 35, que también me indique que la temperatura es muy baja. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si está ahí en 34, me dice que es muy baja, pero vengo yo y la quiero aumentar. Entonces le doy a aumentar y todavía me indica que está muy baja. Y al subir a 35 ya pues caemos en una temperatura normal y no pasa nada. De igual manera, entonces, cuando llegamos a 60,
nos dice que es muy baja, es muy alta. La temperatura es elevada. Y si le damos disminuir 1 grado, todavía es elevada. Y luego sí caemos en el rango normal. De esta forma, entonces, también cumplimos aquí con la condición de temperatura, de que en cada momento, aunque nosotros aumentamos o disminuyamos, si superamos los umbrales nos va a indicar que eso está sucediendo. Bueno, muchas gracias por su atención y así es como se desarrollaron estos 2 programas.